Hoy estaremos hablando de una de las mujeres más divas de todos los tiempos. Una de las actrices mexicanas más famosas. ¿Conoces cuándo nació? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Por qué de su carácter? Pues continúa con nosotros hasta el final. María Félix fue una actriz tan grande como su personalidad. Musa de escritores, diseñadores y cantantes que llevó el nombre de México a las pantallas y festivales de cine más importantes del mundo. María Bonita, o María de los Ángeles Félix Güereña. La sonorense que con el misterio que la rodeaba, construyó el personaje más importante de su carrera, el de ella misma. Un 4 de enero de 1940, un hombre llamado Fernando Palacios le dijo a María de los Ángeles Félix Güereña: «Tú serás una gran estrella». Un día Fernando Palacios la vio pasar. Para ese entonces apenas tenía 24 años y desde entonces jamás ella se imaginaría que se convertiría en una gran leyenda. Vino de una familia numerosa, con un padre que trabajaba mucho para su familia. Estuvo en grandes y buenas escuelas. Ella en una entrevista acota que comían muy bien. Pero esto no representaba que su familia era rica. Su infancia, dicho por ella misma, fue muy bonita. María de los Ángeles Félix Güereña nació en Álamos, Sonora, el 8 de abril de 1914. Sus padres fueron Bernardo Félix Flores, un militar y político mexicano, y Josefina Güereña Rosas. María creció en Álamos junto a sus padres y 11 hermanos, con quienes comparte una ascendencia de indios yaqui por parte de su padre, y española vasca por parte de su madre. Su familia se mudó luego a Guadalajara, donde fue a la Universidad de Guadalajara y contrajo matrimonio en 1931 con Enrique Álvarez Alatorre, con quien en 1934 tuvo a su primer hijo, el también actor, Enrique Álvarez Félix. Esta mujer abandona su hogar ya casada y con un hijo, aburrida de su matrimonio, dejando a su hijo con el padre, lo cual fue una actitud muy valiente. Desaparece de la vida social y fue cuando por casualidad un hombre la encuentra y fue quien le dijo que sería una gran estrella. Ese hombre era Fernando Palacios, quien cautivado de su belleza y buscador de actrices le dijo: «¿Quiere usted hacer cine? La llevaré con un amigo mío, que es productor». Y fue cuando la llevó. El productor dice que su voz era muy fuerte y muy grave. Entonces el productor se dedicó a dosificarle la voz, además de ser tartamuda. Así lo señala el productor. Desde su primera película se revela como una gran actriz. Previa enseñanza por el productor por 3 meses. María Félix señala que fue muy fácil su carrera. Ella nunca sufrió. Todo se dio muy diligente. Desde que comenzó tuvo éxito. Se convierte en una gran actriz con el primer papel que hizo a la edad de 28 años. En El Peñón de las Ánimas. Sin embargo, fue en su tercera película con Doña Bárbara que se consagra. Dile que se apodere de la voluntad de ese hombre. Que le dé el bebedizo que tú me diste a mí. Sí. Con su carrera cambió paradigmas en el mundo del cine. El papel de la mujer en películas pasó de ser el de la damisela al de terrateniente. María Félix se convirtió en la mujer que elegía sus propios roles. Era una de las mejores pagadas de todo el medio. Más allá de María fue el personaje principal no solamente de sus películas, sino de toda una estética, explicable únicamente con su nombre. Cuando hizo Doña Bárbara, ella explica que no se sentía tan segura del personaje porque ella se veía muy joven para que ameritaba más experiencia. Pero Rómulo Gallegos le habló mucho de cómo era el personaje y ella toma nota de todas las sugerencias para llevarlo a cabo. La doña expresa que ella siempre estuvo clara en lo que ella era y nunca se creyó del todo lo que decían. En una entrevista dijo que si ella se creyera todo lo que dicen se hubiese vuelto loca, alcohólica o quién sabe qué cosa. Es una mujer de carácter fuerte en el que dice que la vida le dio oportunidad de tomar revancha un par de veces. Doña Bárbara trajo a María Félix otros filmes como La mujer sin alma 1943 y La devoradora 1946. Papeles que le atribuyeron a la actriz la fama de la vampiresa del cine mexicano. Rol que luego abandonó con sus participaciones en El monje blanco 1945 y Vértigo 1946. María Bonita consiguió la fama internacional con sus papeles en Río Escondido 1947, Maclovia 1948 y Enamorada 1946. Esta última junto al actor mexicano Pedro Armendáriz.
Los papeles internacionales de Félix se inauguraron con Mare Nostrum 1948, para luego estar involucrada en una adaptación de cine de un argumento del poeta Jan Cocteau, dirigida por el argentino Luis Saslavsky, La Corona Negra 1951. La actriz regresó a México. Dirigió su carrera a interpretar personajes en películas ambientadas en la Revolución Mexicana, periodo que comenzó con La Escondida 1955 y continúa años más tarde con Café Colón 1958, donde se reencuentra con su compañero Pedro Armendáriz. Una de las apariciones más famosas de los 50 de María Félix en el cine fue con su papel en Tizoc 1956, junto a Pedro Infante. También estuvo en los dramas Miércoles de Ceniza 1958 y La Estrella Vacía 1958. Otro personaje estelar de María fue en la película de Ismael Rodríguez, La Cucaracha 1959, en la que estuvo con otra estrella del cine mexicano, Dolores del Río. La Generala 1970 del director Juan Ibáñez fue la última película de María Félix, una trama en donde la actriz pone a relucir todas sus capacidades, interpretando a una terrateniente atormentada por la violencia de la Revolución Mexicana. En este filme, María Félix hizo su primer y último desnudo en pantalla, y se retiró del cine para siempre. María se tornó en una frecuente del cine italiano, como con su rol en Mesalina 1951, una de las producciones más caras de la época basada en la vida de la emperadora romana, interpretada por la actriz mexicana. Luego de estar en Italia, la doña viajó a Argentina para estar en La Pasión Desnuda 1953, y tras una corta estadía en México viajó a Francia para hacer La Belle Otero 1954. María Félix fue parte de una de las películas del francés Jean Renoir con su papel en French Cancan 1954 y junto a Jean Gabin. María Félix, inspiración para los grandes de la moda como Balenciaga, Vivier y Saint Laurent. Era la clienta estrella de Cartier por sus excéntricos encargos en joyas. María Bonita, más que una actriz, es un símbolo cultural que salió de México para convertirse en un personaje del mundo, exótico y diferente que será siempre recordado. Era una mujer con un alto nivel de seducción que podía obtener el hombre que le daba la gana. Sin embargo, nunca alcanzó ese amor especial. Ella estaba enamorada de ella misma. No logró hacer una película en los Estados Unidos para consagrarse como internacional, ya que según sus palabras, lo que le ofrecían no iba con lo que ella le parecía. No estaban a su altura. Ella prefería hacer papeles grandes en su país y en Europa, y no papelillos como India en los Estados Unidos. La época de María Félix en el cine es la más celebrada por los nostálgicos, de donde surgieron los actores de la época de oro, que definieron la historia del cine no solo en México, sino en el mundo. Durante su carrera, María compartió elenco con su exesposo y actor Jorge Negrete, al igual que con importantes representantes del cine mexicano como María Elena Marqués en su película Doña Bárbara 1943 y Pedro Armendáriz, con quien estuvo en la película Enamorada 1946. Al momento en que María comenzó su carrera en Europa, fue la primera mexicana en compartir un elenco con los reconocidos actores italianos Rossano Brazzi y Vittorio Gassman. En su paso por el cine francés, María estuvo al lado de Yves Montand, uno de los pupilos de Edith Piaf, en Les héros sont fatigués, en su rol en la película Flor de Mayo 1957. La actriz se codeó del actor estadounidense ganador del Oscar y el Globo de Oro, Jack Palance. Esta mujer impuso su propio estilo. El estilo de María Félix recopilaba las tendencias que definieron a las actrices de la época dorada del cine mexicano y de Hollywood: peinados altos y de ondas perfectas, hombros prominentes y cinturas ensanchadas, mezclándolos con siluetas que aún para el momento se inspiraban en la realeza europea o que venían del nuevo look impuesto por Christian Dior. María Félix logró adueñarse de lo que pasaba en la moda del momento para redefinirlo a través de su extravagante ojo, dándole, por supuesto, un toque personal con inspiración mexicana. En sus vestidos predominaban los flecos y las cinturas ajustadas, las mangas de globo y el corset. La actriz creó un personaje distintivo adornando su cuerpo con vestidos estampados de flores. Un vestido de María Bonita significaba volados de bolero y estampados de lunares, los que adornaba siempre con su lujosa joyería y pañuelos al cuello. Cada atuendo de María demostrava el temple
pero también la clase de su personaje. Era una frecuente de los caftanes y bufandas que envolvían su cabeza. María se inspiraba en México y sus trajes tradicionales. Iba de botas, sombrero y muchas veces vestía al estilo de China poblana. ¿Por qué Agustín Lara le compuso una canción a María Félix? María Félix estuvo casada con el cantante y compositor mexicano Agustín Lara desde 1945 hasta 1947. Fue una relación altamente celebrada por los medios gracias a la popularidad de ambos en la época. La canción María Bonita fue un regalo de bodas de Agustín para María, compuesto durante su luna de miel en Acapulco. Desde entonces se empezó a usar el nombre de la canción como un apodo para María Félix. El cantante celebró a su esposa en otras canciones como Cuando vuelvas y Dos puñales. ¿Por qué son famosas las joyas de María Félix? María Félix se distinguía por su extravagante estilo, lleno de excentricidades y lujos, haciendo de ella un exótico personaje que luego se convirtió en la inspiración de Dior, Vivier, Saint Laurent y Balenciaga. La doña fue nominada por la Asociación de la Alta Costura de París como una de las mejores vestidas de su época. Pero mucho más allá de sus frondosos vestidos y elegantes sombreros, María Félix mostró un amor especial por la joyería. En 1968, la doña hizo un encargo a la casa de joyas Cartier, conocido popularmente como el collar de serpiente. La pieza protagonista de muchas de las fotos de la actriz estaba compuesta de platino, oro blanco y oro amarillo, con esmeraldas que hacían los ojos de la serpiente y detalles esmaltados en rojo, negro y verde. Otra famosa joya de María es el collar de cocodrilos. Fue un encargo personal de la actriz hecho en 1975 a Cartier en París. Es una pieza que consiste en dos figuras del animal, uno hecho en esmeraldas y el otro de diamantes amarillos, que se unen para formar un collar. ¿Dónde vivió María Félix? María Félix vivió su niñez en Álamos, el estado de Sonora. Posteriormente se mudó con su familia a Guadalajara, donde fue a la universidad y tuvo su primer matrimonio. Luego de su divorcio en 1938, María se mudó junto a su hijo a la Ciudad de México, donde trabajó como recepcionista en el consultorio de un cirujano plástico. Al inicio de su carrera, la doña pasó un tiempo en Hollywood, donde la llevaron a los estudios de Metro-Goldwyn-Mayer con la intención de que comenzara su carrera en el cine estadounidense. María insistió en iniciar su carrera en México. Doña Bárbara 1943 le permitió a María Félix vivir en Venezuela durante el rodaje de la película. Años más tarde, en 1948, la actriz comenzó una carrera en el cine europeo con la película Mare Nostrum 1948. Esta la llevó a vivir en España. María debutó y vivió en Italia con la filmación de Incantesimo Trágico 1951. En 1952, María Félix viajó a Argentina para grabar La Pasión Desnuda 1953. Y luego de una corta estadía en México, la actriz regresó a Francia para hacer La Bella Otero 1954. ¿Dónde está la casa de María Félix? María Félix dijo alguna vez, «Esta casa es más conocida que mis películas», refiriéndose a la mansión en la que vivía en la Ciudad de México, ubicada en Polanco. La casa fue construida en 1956. Destaca por la extravagante decoración característica de la actriz, con una cama en plata construida por el mismo Diego Rivera y aplicaciones de grifería hechas en oro. Su casa en la ciudad, en donde solo pasaba 6 meses del año, era el hogar de retratos de María hechos por Leonora Carrington, al igual que la obra Una madre mexicana en Rebozada 1948 de Diego Rivera. La Casa de las Tortugas era la residencia de descanso de María Félix en Cuernavaca. Lleva este nombre por los reptiles en piedra que adornaban la casa. Los mosaicos y las decoraciones en plata llenaban la villa de estilo italiano, mientras que las porcelanas, las pieles y las alfombras persas eran parte de la colección de esta casa inspirada en el siglo XVIII que tanto gustaba a la actriz. María pasaba la mitad de su año en su departamento en la plaza Winston Churchill de París, el que decía que nunca estuvo terminado, porque siempre estaba haciendo algo nuevo. La actriz disfrutaba de la tranquilidad del barrio y la conveniencia de su locación. Destacó que le gustaba lo cerca que estaba de la farmacia y la carnicería. El departamento, según María, estuvo decorado al principio al estilo de Napoleón III,
pero que luego de arreglarlo cambió de época, a un estilo de Luis XV. La colección de joyas de María Félix es tan conocida como sus películas, cada una con una mística historia que cuenta una parte de la vida de la mexicana. Su colección comprendía los collares regalados por Agustín Lara, esmeraldas de Jorge Negrete y los que le dio Jorge Pasquel. También existen ejemplares hechos de coral, adornados con diamantes y esmeraldas. Pero las joyas que verdaderamente destacan por sus historias y la extravagancia son los reptiles de María hechos por Cartier. María Félix falleció el 8 de abril de 2002 en la Ciudad de México, a los 88 años de edad. La vida de la actriz fue celebrada con un desfile desde su residencia en Polanco hasta las calles del centro histórico de la ciudad, llegando al Palacio de Bellas Artes, donde una multitud de personas le rindió homenaje a la doña en el vestíbulo del edificio. El féretro de María Félix fue transportado también al Teatro Jorge Negrete para rendirle homenaje. Finalmente sus restos fueron sepultados en el Panteón francés junto a sus padres y su hijo. Al fallecer, dejó toda su fortuna a su asistente personal por más de 28 años, Luis Martínez de Anda. La herencia de la actriz incluía todas sus propiedades y su colección de obras de arte. Hasta acá esta historia. Gracias por preferirnos.